Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy, la palabra sencilla. Vamos a leer la Biblia de forma que todos podamos comprenderla y espero que te ayude. Hoy leeremos el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. El apóstol Pablo y su equipo acordaron, eso quiere decir que no lo decidió él solo, entre otras cosas porque había dos personas vinculadas, Pablo que se quedaba solo y Timoteo que tenía que viajar. Pero qué bueno es cuando se trabaja en equipo, qué bueno es cuando podemos estar haciendo las cosas, aportando cada uno lo mejor de nosotros, porque no somos buenos en todo y trabajar en equipo amplifica muchísimo nuestra labor. Y Pablo lo hacía así, él viajaba siempre con un equipo. Servidor, habla de Timoteo, dice servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La meta de Pablo y sus compañeros es trabajar en equipo, pero con la meta de confirmar, exhortar, animar en la fe a los tesalonicenses. A todas las congregaciones por las que iba pasando, no trataban de ellos en otros temas, pero sí cuidaban su fe. La fe va a condicionar su estado de ánimo, va a condicionar un montón de cosas. Por eso es tan importante que Pablo durante todo Tesalonicenses habla de tres temas: la fe, el amor y la esperanza. Vivimos según creemos, y eso es lo que afecta a nuestro estado de ánimo. Por lo que, afirmando nuestra fe, afirmamos nuestras personas. Veamos algunos textos que hablen de esto. Romanos 1:17 dice: porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Voy a leer otra versión un poquito diferente, que dice: de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Vivimos según creemos, y esto es lo que afecta a nuestro estado de ánimo, como he dicho antes. El cristiano vive por y para fe, o como dice la segunda versión que he leído, desde el principio hasta el final. La fe no es solo para recibir a Cristo, la fe es para vivir el día de hoy. Desde el principio, porque la vida eterna se recibe por fe, y así cada día de nuestra vida vamos resolviendo cada batalla confiando en Dios, o por fe. Vamos haciendo su voluntad confiando en Él, depositando fe en Dios. Y cuando dejemos este mundo, nos iremos con Él también por fe. La fe es nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra certeza de que Él hará todo lo que nos ha prometido a pesar de nosotros y aún en las circunstancias que sean. 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Vivimos según creemos, ya lo he dicho antes, y esto afecta en todo a nuestra vida. Si nos inquietamos es porque nuestra confianza flaquea y nos sentimos inseguros. Es por eso que es tan importante afirmar nuestra fe, la fe de cada creyente, la fe de nuestra familia, pero especialmente la nuestra. Y en el caso de los griegos, incluidos los tesalonicenses, por estar afectados del pensamiento griego en la sociedad, era más importante aún afirmar esa fe, para que no dudasen y para que al ver las dificultades no volviesen a los pensamientos estoico o epicúreo. Y como apóstol, su función era afirmar esa base de creencias, los cimientos de sus vidas, para que no cayesen en confusión de otro tipo de pensamientos y sufriesen la inseguridad, tribulación que fuese o la presión que hubiese en ese momento, porque a veces sufrimos presiones y sufrimos tribulaciones, por decirlo de alguna manera, pero donde más las sufrimos es en nuestro interior y a consecuencia de nuestros pensamientos. Filosofías erróneas que por algún motivo han sido depositadas en nuestras mentes y afectan a nuestras creencias y nos hacen dudar
y nos confunden. La mayoría de las batallas se producen en nuestra mente. Por eso hay que afirmarse en la fe en Cristo continuamente. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Efesios 4:11 al 13 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y he dicho antes que las funciones de los apóstoles era afirmar la base, el cimiento de nuestra fe. Así que los apóstoles y profetas son responsables de poner fundamento, y fundamento en la fe, y también conocimiento en Cristo. Sin ese fundamento se nos hace complicado crecer. Por eso es tan necesario trabajar bajo el funcionamiento o supervisión de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cada uno realizando su función concreta para la edificación de nuestras vidas, para la edificación de tu vida. Estos son establecidos por Dios. Los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas son establecidos por Dios para nuestro crecimiento y unidad, madurez, conocimiento de Jesucristo, y para que aprendamos a servir y ministrar conforme a la misión que Dios nos haya encargado, o como dice la palabra, conforme a nuestro llamamiento para servir. Avancemos un poquito. El 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Os predecíamos es una de las funciones del profeta, predecir el futuro, y les predijeron que iban a padecer tribulaciones, dificultades, presiones, para que estuviesen preparados, afirmados en la fe. No para ser más listos que nadie y que supiesen lo que iba a suceder con anticipación, sino para afirmar su fe en los momentos difíciles de la vida, que no tienen por qué ser malos. Los momentos buenos también pueden perjudicar nuestro cimiento de la fe, llevándonos a confiar en nuestros éxitos y desviarnos de la fe en Cristo. El tentador viene a robar la fe, con mentira, con confusión, tratando de que tengamos otros objetivos, que tengamos deseos que a veces vienen de la carne, no de Dios, y que apagan o ahogan la fe en Cristo. La palabra del sembrador lo dice perfectamente, pero voy a leer solamente uno de los textos. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las presiones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ahogan la fe en nosotros, y a consecuencia de esto no hay fruto. Pablo decide enviar a Timoteo para tener una información más correcta, más certera acerca de cómo estaba la fe de los tesalonicenses. No le importaba tanto saber de su salud, de su economía, si tenían trabajo o no tenían trabajo, si la familia estaba bien. Pablo quería saber cómo estaba la fe, el cimiento. ¿Por qué era tan importante esa información acerca de la fe de los tesalonicenses? Porque el discípulo de Cristo, como hemos dicho antes, vive por fe, y sin fe no vive. Lucas 18, del 1 al 8 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd
lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay 3 detalles en esta parábola que os quiero resaltar. Necesitamos orar de continuo y no desmayar. Necesitamos que nuestra fe no falte. Y para eso nos necesitamos unos a otros, en especial el servicio del ministerio quíntuple. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cristo volverá para el juicio. ¿Hallará fe en la tierra cuando vuelva? ¿Hallará fe en nosotros cuando vuelva a buscarnos? ¿Hallará fe en ti? Buena pregunta, ¿verdad? Pues cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Timoteo trae buenas noticias, buenos informes de la fe de los tesalonicenses. Y no solo de la fe, sino también esa fe puesta en marcha, actos de amor. Pablo se alegra porque entiende que están firmes en la fe y en su trabajo con ellos fue un trabajo que hizo muy bien, fue un trabajo efectivo. Aprendieron a estar firmes en la fe a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones o a pesar de las pruebas. Y que a pesar de lo que el mismo Pablo pueda estar viviendo, necesidad, aflicción, su consuelo era saber que su trabajo no fue en vano y que lo habían hecho bien, que los tesalonicenses eran capaces de mantenerse firmes en su fe. Qué alegría produce saber que el trabajo que se está haciendo produce fe en las personas que hay alrededor de nosotros. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué podemos hacer cuando vemos o entendemos que la fe de los discípulos de determinado grupo, ciudad o país está firme? Pues dar gracias, un agradecimiento muy grande a Dios, día y noche. Además de acción de gracias, pedir que la fe sea completada y que sigan creciendo, sigan obedeciendo a Dios y pidiéndole a Dios que cuando los vuelva a ver siga enseñándoles acerca de la fe en Cristo hasta completar lo que les falte, como decía el apóstol Pablo. Qué buen trabajo, qué alegría ver que la fe de los discípulos crece, qué ánimo produce el ver crecer a los creyentes y verlos en su relación con Dios. Eso nos anima a todos y nos hace dar gracias en oración a nuestro Dios y pedirle que sigáis creciendo, pedirle que sigamos creciendo, pedirle que la fe sea completada, como hizo el apóstol. Verso 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y aunque le pide a Dios volver a verlo, volver a ver a estos discípulos, no traza un plan ya determinado, no fija fechas, sino que lo pone en manos de Dios para que Dios dirija su camino a Tesalónica. Porque todo depende de Dios y no de las circunstancias, como a veces solemos decir o pensar. Todo depende de Dios, incluso que podamos ir a determinado lugar y llevar el Evangelio y hacer cosas buenas. Eso depende de Dios también. Él tendrá que dirigir nuestros pasos. Vamos a leer un texto en Santiago 4 que nos va a ayudar a entender un poquito esto. Dice Santiago 4, 13 al 15. Ahora escuchad esto. Vosotros que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y eso que ni siquiera sabéis qué sucederá mañana. ¿Qué es vuestra vida? Sois como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Es Dios también el que marca el camino, el que marca su voluntad, el que nos la cuenta para que la entendamos, el que marca los tiempos. El plan es suyo. Nosotros solo somos colaboradores con lo que los pasos a seguir cada día son los de Dios. Debemos estar relacionándonos con Dios continuamente y preguntarle qué va a suceder, cuál es tu plan, qué pasos a seguir. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Eso es clave y pedírsela cada día. Verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El que nos hace crecer, especialmente crecer en amor unos hacia otros, es Dios. De esa manera son afirmados nuestros corazones, son irreprensibles en santidad, pero no en santidad producida por el hombre, porque el hombre no puede santificarse a sí mismo, sino porque Dios, que habita en el hombre, es el que lo santifica. Y también necesitamos ser afirmados en la venida de Jesucristo, mantener esa esperanza. Cristo vuelve pronto. Si tienes alguna pregunta, puedes contactar con nosotros, decirnos qué te ha impresionado más, decirnos qué te inquieta de todo lo que hemos hablado. Y en la próxima ocasión seguiremos leyendo la palabra sencilla, de forma que todos podamos comprenderla. Adiós.